que siempre da problemas en el diagnóstico, en la forma de encarar, hasta en el tratamiento, hasta en estos días, ¿no? Con tanta tecnología. Entonces, cuando hablamos de fiebre tifoidea, debemos hablar en general de todas las infecciones por salmonelas, porque las salmonelas son un grupo grande de bacilos gram negativos, no formadores de esporas, que tienen además unos flagelos, como ven aquí en la figura, peritricosos se llaman, en un solo extremo. Y además pertenecen a la familia que habitan el intestino, las enterobacterias, porque cumplen las características de todas estas enterobacterias. Quizás importante esto para entender un poquito el Vidal, todo eso. Esta bacteria, como todas las gram negativas, tiene un citoplasma donde hay ribosomas, cromosomas, plásmides, y que está contenido en una membrana citoplasmática, ¿verdad? Como es gram negativo, por encima de esta membrana, que es permeable además, existe una pared delgada, esta pared. Y como es bacteria gram negativa, tiene una membrana externa además, que también es semipermeable. Esa es la característica de los gram negativos. Espérenme un ratito, voy a admitir a 2 o 3 más que estaban pidiendo, por favor. Se han atrasado. Ahí está alguien. ¿Quién más es? Ya, el último va a ser, para que no estén cortando. Entonces estuvimos aquí. ¿Dónde está mi puntero? Aquí. Y por encima de esta membrana externa tiene una cápsula. En el caso de la salmonela, esta cápsula tiene unos antígenos que reciben, cada uno de estos rojitos es un sacárido, que recibe el nombre de antígeno bi o de virulencia, es el antígeno de la cápsula. En la Klebsiella, por ejemplo, es el antígeno K. En cambio, acá es bi, de virulencia. También hay una estructura en todas las bacterias gram negativas que se llama lipopolisacárido. Esto siempre lleva a confusión. Algunas veces piensan que el lipopolisacárido es lo mismo que endotoxina o lípido. No, el lipopolisacárido es un conjunto de todo esto. El lipopolisacárido está formado en la parte más interna por un lípido, el lípido A o endotoxina, que es la parte más inmunógena de una bacteria. En cambio, al otro extremo está el antígeno o somático. En la reacción de Vidal nosotros buscamos anticuerpos contra este antígeno, contra el somático, unidos por otro oligosacárido, que es el core o núcleo. Entonces, lipopolisacárido contiene al lípido A o endotoxina, que es lo mismo, el antígeno somático y el core, ¿no? También tienen antígenos compuestos por flagelina, es una proteína. A esto denominamos el antígeno H. En la salmonela, el antígeno O somático y el antígeno H. En el Vidal nos informan de anticuerpos para esto y para esto. Y para adherirse tiene unas estructuras que se llaman pilis. Si nosotros vemos cuántos tipos de salmonela hay, más de 2000. Aquí están algunas nada más, ¿vean? Pero hay más de 2000. Y se agrupan en esta clasificación de Kaufman-White en A, B, C, D, E, en 5 grupos. En el grupo está la paratifia, que produce la fiebre paratifoidea, es una fiebre entérica. En el grupo B está la paratifib, que produce la paratifib. Pero hay otras, el tifimurium, abortis, bovis, San Diego, que pueden producir gastroenteritis. En el C está la paratific C, que produce la paratifoidea C, que es otra fiebre entérica, ¿no?
Hay también Montevideo, cólera suiza, todas esas que producen bacteremias, infecciones focalizadas, gastroenteritis. En el grupo D está la bacteria que nos interesa para esta clase, la Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea, otra fiebre entérica. También hay la Salmonella Dublin, enteritiris, que producen gastroenteritis bacteriana. Y en el grupo E. En realidad, si nosotros nombraríamos todo esto, tardaríamos una hora, yo creo, en nombrar, porque son más de 2000 cepas. Nos interesa una sola de ellas para esta clase, la Salmonella typhi. Por lo tanto, las salmonelas producen unos síndromes que son bien conocidos. Hola, por favor, en una hora llámeme, estoy en clase. Gracias. Entonces, estos síndromes clínicos generalmente se agrupan en estos. Las salmonelas, la mayor parte producen gastroenteritis. Debe haber más de 1990 serotipos que producen gastroenteritis. Es la más frecuente. Otras producen bacteremia, sin o con sepsis. Cólera suiza, por ejemplo, Dublín. Otras producen fiebre tifoidea. Hemos visto el del grupo D, el del grupo A, B y C, la paratifoidea. O sea, las paratifis y la tifi, ¿verdad? Infecciones focalizadas también puede dar como meningitis, artritis, osteomielitis. Y lo más importante también es que cuando no se trata, un buen porcentaje de las personas quedan con un estado de portador, a veces crónico, eliminando salmonelas por más de un año. La Salmonella typhi, por ejemplo, es importante en este aspecto, y la paratifi B también. Ahora, la Salmonella typhi, el único reservorio es el hombre, no hay en otras especies. Y la transmisión es por el agua y los alimentos contaminados generalmente. En cambio, la Salmonella no typhi, el resto de las que no son typhi, puede tener como reservorios a muchas aves, vacunos, perros, gatos, mascotas en general, hasta serpientes. Se transmite sobre todo por carnes, por huevos de las gallinas. Hay una especie de Salmonella, Galliurium, que puede contaminar los huevos en el ovario ya de las gallinas, en la cloaca al salir, o con la manipulación. En la leche, en otros alimentos también que están contaminados. De la salmonelosa en general, la estación donde más existen, más producen enfermedades es en la primavera y el verano. Por supuesto, la época de calor, ¿no? Más frecuente en la niñez. No hay mucha preponderancia en cuanto a algún sexo, es igual. Ahora vamos a hablar solo de la Salmonella typhi, de esta que fue un problema en los años 60, 50. En Chile, por ejemplo, vean la incidencia de fiebre tifoidea, llegaba a 60 por 100.000 habitantes por año. Con las medidas de mejora del agua potable, de las alcantarillas, los años 70, esto prácticamente se ha reducido al límite más bajo, ¿verdad? Lo mismo ha ocurrido en São Paulo. Si ven aquí los años 50, era pero terrible el número de casos que había, ¿no? Han ido bajando a medida que han mejorado las cloacas, la disposición de excretas, el agua potable, la educación en las personas para la manipulación de alimentos, para la ingestión de estos, casi a cero ha llegado. En nuestro medio también ha disminuido. Antes todos pensaban en tifoidea, una enfermedad febril, todos pensábamos que era tifoidea. En la actualidad no, en la actualidad hay normas para poder pensar que se trata de una tifoidea, y eso vamos a aprender. A ver, ¿cómo uno adquiere la salmonela? Bien fácil. Estas se eliminan por las heces. Entonces siempre es por ingestión oral, además de un inóculo bastante grande, que es más de 1 millón de bacterias, ¿no es cierto? Cuando es más de 1 millón, el inóculo es adecuado. Muchas van a salvar la acidez gástrica y van a penetrar hasta el intestino.
Cuando llegan, pasan el estómago, llegan al intestino y donde son atrapadas en los folículos linfoides y se van multiplicando por 3 a 4 días en el intestino delgado. Después invaden las placas de Peyer en el ilium terminal y de allá se van a los folículos linfoides del mesenterio incluso. Vean cómo poco a poco se van multiplicando en el organismo humano. Después recién salen a la linfa y a la sangre. ¿Para qué? Para dirigirse a órganos que tienen muchos sistemas reticuloendotelial. El hígado, el vaso, la médula ósea. Allá producen hiperplasia, por eso hay hepatomegalia, hay esplenomegalia muchas veces, o hay una infiltración en la médula, ¿no? Hay gran multiplicación en la médula. Y de aquí recién se dirigen a la vesícula, la bilis, para llegar al intestino y transmitirse a otras personas, ¿no? Este círculo más o menos dura entre 7 a 14 días, es variable según el inóculo también. Y todo esto es el periodo de incubación, ¿no? Vean, son atrapados las salmonelas por unas células especializadas que son las células M, que meten hacia adentro a la salmonela hasta el tejido linfoide, donde empiezan a multiplicarse. Y una vez que empieza la clínica de la tifoidea, que generalmente coincide con la invasión a la sangre, cuando hacen una bacteremia, después de un periodo de incubación de 10 a 14 días, que puede ser tan grande también, desde 7 hasta 21 días, ¿no? Dependiendo esto de la cantidad de bacterias que has ingerido. Entonces empieza la enfermedad generalmente como fiebre remitente. Fiebre remitente significa que sube la fiebre, pero que no remite, pero que no llega a la normalidad durante el día. Y para pensar que esta fiebre es por tifoidea, siempre es bueno preguntar. Si la fiebre ya ha durado más de 4 días, uno está autorizado a pensar en fiebre tifoidea, porque hay tantas enfermedades que producen fiebre remitente por menos de 4 días. Un resfrío nomás muchas veces nos deja con fiebre todo el día, pero no es más que un resfrío. Entonces, si nosotros no consideramos este límite de 4 días para pensar en tifoidea, seguramente cualquier resfrío entraría dentro de sospecha clínica. Y no debe ser así. Hay que sospechar tifoidea cuando la fiebre ha durado más de 4 días. Además, acompañado de todo lo que es el síndrome febril. En un síndrome febril, ustedes saben que hay cefalea, hay anorexia, hay dolor muscular. Se produce más constipación que diarrea. En algunos casos puede haber diarrea. Hay debilidad, hay dolor faríngeo, tos, náuseas, vómitos, hasta síntomas psiquiátricos, ¿no es cierto? Los pacientes siempre señalan, parece que escucho lo que no me dicen y veo lo que no existe. O sea, se imaginan, tienen como alucinaciones. Entonces, y eso generalmente lo produce la fiebre, que a veces llega a 39, 40 grados centígrados. Pero muchos de estos síntomas son componentes del famoso síndrome febril, que lo conocemos. En cambio, uno busca a veces signos en la fiebre tifoidea y en la segunda, tercera semana puede encontrar la rociola tífica, que lo vamos a ver en una foto, en un 30% más o menos de los pacientes, o en la mitad de ellos hepatoesplenomegalia. También puede invadir el pulmón y escuchamos crépitos basales en el 50%, manifestaciones neurológicas. Incluso el hígado puede estar crecido y las transaminas aumentadas. Y las manifestaciones neurológicas como letargia, hasta en coma puede entrar el paciente. Entonces uno analiza esta clínica y dice, ¿cuándo voy a pensar en tifoidea? Lo primero que uno debe hacer es preguntar cuántos días de fiebre sostenida tiene. Doctor, son 4 días, 5 días. Bueno, entra dentro de mi sospecha. Además, si se acompaña de todo esto que es el síndrome febril, ¿no es cierto? Con debilidad, con todo eso. Además, si hay más constipación que diarrea,
si se acompaña de náuseas, vómitos o síntomas psiquiátricos, pero estos ya son acompañantes, sobre todo es la fiebre. Ya vamos a ver en el siguiente slide que la fiebre se presenta en un 95 a 99% de los pacientes. Encontrar rociola típica, por ejemplo, ayuda en el diagnóstico. Por supuesto que un hepatoesplenomegalia en un paciente que está sospechando también. O si escuchas crépitos basales o hay compromiso neurológico. Vean aquí, por ejemplo, estos pacientes son 1.158 que se han internado por tifoidea. En cambio, estos son 340 que no se han internado por tifoidea. Son pacientes de la comunidad y estos son pacientes hospitalizados. Vean que fiebre en ambos grupos ha habido, 95% en los que se han internado y 99% en los que no estaban internados. Claro, todos comprobados por cultivo de que era Salmonella typhi. ¿Por qué se han internado ellos? Porque tenían la mayoría anorexia, porque tenían vómitos, hepatoesplenomegalia, diarrea. En cambio, en el grupo que no se ha internado no había tanto vómito, pues, no había tanta anorexia. O sea, no era a veces muy necesario internarse, porque lo que hace que se interne un paciente generalmente es que no quieren comer, que están vomitando mucho o tienen mucha diarrea, o a veces hay signos de toxicidad o dolor abdominal, ¿verdad? En cambio, cuando los tenemos solamente en controles, porque no tienen estos síntomas que son de alarma. Incluso perforación intestinal, vean, como complicación ha habido en cuántos, en 58 pacientes de los que se han internado. Por supuesto que en los internados vamos a ver más las complicaciones que en los no internados, 0,5% versus 3%. Un paciente con tifoidea generalmente está decaído, busca la cama, no quiere levantarse de la cama. Esa es una verdadera tifoidea. No es una paciente que a veces va al consultorio, una mamá, y pregunta, ¿no?, al médico por qué le llevó a su hijito y nos dicen, doctor, y mi hijo no tendrá tifoidea. ¿Por qué, señora? Porque yo estoy con tifoidea. A mí me están tratando desde ayer con tifoidea. ¿Y cuántos días de fiebre tiene? Como hoy día ya son 2 días. ¿Y qué le han dado? Cloranfenicol o cefixima. Y ahora estoy sin fiebre, dice. Muy rápido, ¿no?, la mejoría. Muy rápido el diagnóstico para ser de fiebre tifoidea. Esas son las tifoideas falsas, que generalmente, no generalmente, muchas veces llegan a tratarse incluso. Malos diagnósticos. Entonces, la primera parte que hay que aprender es en quién sospechar de fiebre tifoidea. Si tienen eso, entonces, aquí tienen, por ejemplo, las rociolas típicas. Son como petequias en el abdomen, en el tórax bajo y alto. ¿Sí se fijan? Estos son las nodulaciones linfoideas en el intestino corto. Todo está friable, todo está listo para sangrar ante un pequeño trauma, incluso la mucosa. Aquí tienen hiperplasia de los nódulos, ¿no? O en el colon ascendente, incluso en el ilio terminal, pueden haber hasta formaciones ulcerosas o puede haber mucha congestión. Ahora, si tienes la sospecha, seguramente te preguntas, ¿ahora qué hago? Estoy sospechando tifoidea, ¿qué me sirve? ¿Qué laboratorios me sirven? Siempre uno se pregunta. Y lo primero que dicen a veces, le hago un Vidal. Sí, el Vidal te puede ayudar, sobre todo a negar que es tifoidea. O sea, para excluir tifoidea, no tanto para afirmar. Por lo general, lo que yo hago en niños, sobre todo, es pedirle primero un hemograma. El hemograma ya cambia desde la primera semana de enfermedad, se vuelve leucopénico. 3.000 leucocitos, 4.000, con 60, 80, 90% de neutrófilos. Y con una trombocitopenia leve, 120.000, 140.000 plaquetas. Y además ha bajado la hemoglobina con anemia, no tan marcada, pero tienen anemia. Y lo más llamativo, para un paciente con semejante enfermedad febril, tiene una velocidad de eritroalimentación normal o bajo, no se ha alterado. Entonces yo veo esto
De las tifoideas que he visto, todos tenían leucopenia, todos neutrofilia y todos tenían trombocitopenia leve. Anemia era muy variable y la velocidad de sedimentación también dentro de lo normal. Entonces, ya tengo la clínica, tengo un hemograma sospechoso. Seguramente en este paciente me ayuda la serología, la reacción de Vidal. ¿Qué busco en la reacción de Vidal? Busco anticuerpos contra el antígeno somático y anticuerpos contra el antígeno flagelar. Pero los anticuerpos, no se olviden, empiezan a detectarse después de los 7 días de que ha comenzado la fiebre. O sea, no puedes hacer un Vidal en un paciente que tiene 2 días de fiebre, 4 días de fiebre. Lo más probable es que te salga negativo. Entonces tienes que hacer en pacientes que ya tienen más de 7 días de fiebre. Porque el Vidal lo que te detecta son anticuerpos contra los antígenos que tiene la salmonela, ¿verdad? En este caso el antígeno O y el antígeno H. Igual que el coronavirus, pues. En el coronavirus, ¿cuándo se detectas las IgMs? 14 días después del contagio o 10 días después de que comienza la enfermedad, ¿verdad? Cuando el paciente ya está por sanar o por pasar, recién las IgMs son bien detectables. En la salmonelosis igual. También se puede buscar IgMs contra el hipopolisacárido a través de ELISA, hasta con látex, con una prueba de aglutinación con látex, se puede detectar anticuerpos, sobre todo IgMs y también IgGs. A este paciente que ya tiene reacción de Vidal positivo, tiene un hemograma compatible y tiene la clínica compatible, yo sigo pensando, es muy probable que sea tifoidea. A ver, veré cómo está en el resto de sus pruebas, porque no se olviden que es una bacteremia esto. Entonces, le hago pruebas de coagulación, generalmente están normales, o los graves ya vienen con coagulación intravascular diseminada. No se olviden que tenía hepatomegalia, la mitad de los pacientes, y también las transaminases se elevan. Ese es el toque hepático que dicen, ¿no? De cualquier bacteremia. Le hacen orina y pueden encontrar proteinuria, hematuria y otras cosas. Bueno, pero esto es para ver sobre todo la condición general del paciente. Porque hasta aquí yo sigo sospechando en tifoidea. Y me pregunto, tengo un paciente con mucha sospecha de tifoidea, seguramente con una función de los otros sistemas normales o alterados. Y quiero confirmar, entonces para confirmar lo único que me sirve son los cultivos. Por ejemplo, si le hago en la primera semana un hemocultivo, en la primera semana, tengo en el 80% de ellos la posibilidad de que sea positivo. Pero si le hago más tarde, en la tercera semana de fiebre, seguramente el 20% no más ya. Si yo le aspiro la médula y cultivo el aspirado medular, esto me sube a un 90% de probabilidades en la primera semana. Incluso cuando el paciente ha empezado a recibir antibióticos, el cultivo de la médula se puede tornar positivo todavía. En cambio, en las heces tengo que hacer en forma más tardía, porque al final de la segunda semana, tercera, cuarta, es cuando recién están eliminando buena cantidad de bacterias los pacientes con tifoidea. Por eso encuentro en un 50-70% cuando hago un coprocultivo entre la segunda y la tercera semana. Si lo hago antes, en la primera, al inicio de la segunda semana, la mitad solamente van a ser positivos. Entonces, esto también es importante saber, ¿no? Y ahora lo que hacemos es, tengo sospechas de tifoidea en el hospital, muchas veces porque el niño está en mal estado, con fiebre de más de 5 o 6 días. Harto paciente llega del oriente, sobre todo de Pando, del Beni, manejados así. Sospecho clínicamente porque tiene todo el síndrome febril, todo lo que hemos hablado. Le hago un hemograma y me encuentro con una neutropenia, con leucopenia por supuesto y con plaquetas bajas. Le he pedido un Vidal y el Vidal me ayuda, me apoya en el diagnóstico, sale positivo. 1 en 400, 1 en 800. Pero 1 en 160, por ejemplo, eso en dilución estoy hablando, casi todos tenemos, o gran parte de nosotros podemos tener 1 en 80, 1 en 160. Y a veces eso dicen, no les hacen un Vidal
y les da 1 en 160 positividad y dicen, es tifoidea, le empiezan a tratar. Y no es así. Entonces, a este paciente le pido los cultivos. Generalmente hacemos en sangre, hemocultivo, muy rara vez en médula. Y en ese es menos. Pero esto tarda en salir. El hemocultivo va a tardar 4 o 5 días en crecer si se va a tornar positivo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que tratarle. Pero para tratarle sería bueno saber si realmente es una tifoidea. En la actualidad le hago una reacción en cadena de polimerasa. En heces generalmente puedo buscar la salmonella tifi. Así como buscan, ¿no es cierto?, el RNA del coronavirus en PCR, yo puedo buscar con el PCR el ADN de la salmonella tifi en heces. Y si es positivo, ya le empiezo a tratar hasta que crezca el cultivo. Y el cultivo positivo me va a dar la opción a hacer un antibiograma, ¿verdad? Así de fácil, tifoidea. Pero se puede complicar mi paciente. Entonces tengo que tener cuidado de que en la segunda, tercera semana no me haga perforaciones gastrointestinales, con dolores bruscos de abdomen, con decaimiento del estado general, o a veces con hemorragia gastrointestinal, o preceder la hemorragia gastrointestinal a la perforación, o quedarse solamente como hemorragia. Hepatitis hemos dicho que es casi parte del cuadro, y colecistitis generalmente es más subclínico, ¿no? Puede haber compromisos cardiovasculares, puede cambiar algunas cosas en el electrocardiograma. Sin embargo, los pacientes pueden estar asintomáticos. Puede haber miocarditis, puede haber choque séptico. Hemos dicho encefalopatía, delirio, estado psicótico, hasta meningitis puede dar, ¿no?, síntomas neuropsiquiátricos, daño de la coordinación. Es más raro encontrar bronquitis, neumonías, pero puede existir como complicación. Lo que sí existe es la anemia y la coagulación intravascular diseminada. También se ven pacientes con faringitis, con abscesos focales, a veces en embarazos puede producir abortos, a veces hay recaídas también. O el paciente irse a un estado de portador crónico, que es una de las complicaciones que vamos a ver. Entonces, lo que más hemos visto, por lo menos los que yo he visto harta tifoidea, es la hemorragia gastrointestinal. Es lo que más llama la atención. Empiezan a defecar con melenas. Y ahí hay que tener cuidado de que no haya una perforación gastrointestinal. Después, en las ecografías de abdomen que vemos, pueden haber colecistitis, datos de colecistitis, las transaminadas se pueden elevar, pero casi esto que ven aquí como complicaciones, casi parte del cuadro infeccioso nada más, ¿no? Pasando por todo eso. Las perforaciones generalmente en el ilion terminal, como aquí, por ejemplo, ¿no? O acá, perforaciones de esta clase, que si están abiertas todavía pueden producir una peritonitis, y el paciente casi siempre se interna por peritonitis, ¿no? Y hayan que ha habido una perforación, después se investigan tifoidea y evidentemente era una tifoidea. Otra complicación es el estado de portador de la salmonela, pero esto todavía no es como portador crónico. Cuando uno tiene salmonela no tifi y no se ha tratado, puede autolimitar la infección, pero puede eliminar en heces todavía 4 o 5 semanas las salmonelas. Más o menos el 10% de los recuperados no tratados de fiebre tifoidea, o sea que no han tratado pero ya han recuperado, pueden excretar el bacilo 2 o 3 meses todavía. Y el 50% cuando se produce infección por salmonella tifi, los neonatos no hacen tifoidea, pero hacen una bacteriemia. Pueden excretar bacilos por 6 meses en las heces. Pero estado de portador, ¿a qué se llama? Estado de portador crónico, esto es lo más peligroso para el entorno del paciente, no tanto para el paciente. Es la excreción de bacilos por más de un año. Al que sigue eliminando después de haber enfermado tifoidea por más de un año en las heces, este bacilo se llama portador crónico. En la fiebre tifoidea más o menos corresponde al 1 a 5%. Es más frecuente en mayores de 60 años. Y la mayoría, como ven, son asintomáticos. El problema es que estos son contagiosos porque eliminan cerca de 10 millones de bacilos por gramo de heces, ¿no? Y además la serología también se hace positiva para el antígeno B. En cambio, cuando se trata de salmonella no tifi, son menos del 1%.
generalmente los pacientes que tienen cálculos biliares, colecistitis, en esta complicación que es el estado de portador crónico. Y el tratamiento, que es de lo más sencillo, ¿no? Ustedes van a indicar reposo relativo. Yo creo que el paciente es el que busca el reposo, porque se siente muy mal. Yo enfermo con tifoidea cuando tenía 17 años, más o menos 18, y recuerdo bien cómo era, ¿no? Uno trata de buscar la cama, la almohada, la sombra, y no levantarse prácticamente, porque se siente mal. Entonces, reposo relativo dice que es de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Los cuidados nutricionales, como en cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Una enfermedad infecciosa te consume calorías, te cataboliza las proteínas, entonces tienes que reponer todo eso. Además te deshidrata. El manejo de líquidos es fundamental. Y quizás algo importante son los antibióticos, de lo que vamos a hablar ahora. Y reconocer las complicaciones. Cada día hay que ver, hay que preguntar si no tiene signos como abdomen en tabla, no tiene melena, signos neurológicos, todo eso. Cuando hablamos de antibacterianos, a través del tiempo se han ido usando primero el cloranfenicol como tratamiento para la tifoidea, después la ampicilina y después el cotrimoxazol. Estos tres antibióticos eran famosos. El cloranfenicol, unos 10, 15 años después de haberse usado, porque el cloranfenicol nació en 1948. A los años 60 ya cayó en decadencia porque se empezaron a ver casos de anemia plástica en el mundo. Entonces la gente empezó a frenar el uso de cloranfenicol, quizás excepto en nuestro medio, que hasta los años, al final de los 70, se seguía usando todavía, ¿no? Cuando llegó la ampicilina era buena droga en esa época. Muchas salmonelas eran sensibles, pero en la actualidad la mayoría producen beta-lactamasas de espectro extendido que hidrolizan la ampicilina. Y el cotrimoxazol a nuestro medio llegó los años 70, cuando en Cochabamba hubieron como 4 casos de anemia plástica diagnosticados. Uno de ellos en un interno de medicina, que murió en el 27 de abril de 1967 murió. Era un pariente, era interno de medicina. Ese día murió el presidente de la República, René Barrientos, también me acuerdo, era un domingo. Todo esto yo lo tengo en la mente, yo no era médico todavía, no era chango todavía esa época. Entonces, en esa época hubieron varios casos de aplasia medular. Y llegó justo el cotrimoxazol, el 70, 71 más o menos a nuestro medio. Y todos se pasaron, se alegraron de que haya el cotrimoxazol y así no usar el cloranfenicol. Pero después el cotrimoxazol empezaron a usar para diarreas, empezaron a usar para neumonías, para faringitis. Creo que han dado hasta como analgésicos, antipiréticos. Se usa para todo y con eso han matado el cotrimoxazol, ¿no? Ya no es una buena droga. Y la ampicilina también, por supuesto, junto con la amoxicilina, ha sido muy usada y la resistencia ha parecido a estos tres. Y cuando una salmonela es resistente al cloranfenicol, ampicilina y cotrimoxazol, se llama salmonela tifi multidroga resistente. ¿Qué significa multidroga resistente? Que ya es resistente a los tres primeros en aparecer. Y en ellos podemos usar cefalosporinas de tercera generación, quinolonas en los adultos, el astionán también en pacientes internados o la citromicina en último caso. Vamos a ir hablando de eso. Vean, para el año 2001, el CDC de Estados Unidos reportaba estos niveles de resistencia ya de la salmonella tifi, que está a este lado. Al cloranfenicol una resistencia del 21%, era alta. A la ampicilina 20% y al cotrimoxazol 21%. Para esta época, vean, al ciprofloxacino 0 era la resistencia. A la ceftriaxona, muy bajo, 2%. A la amoxicilina con ácido clavulánico también era bajo. Pero ya había resistencia al ácido nalidíxico, que a veces se utiliza todavía en nuestro medio, o a las tetraciclinas. En Bolivia, hasta el año 2007, es que son muy pocas cepas, vean cuántas cepas se aíslan ahí.
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para el año 2034, cepas. De 34, 3% eran resistentes al cloranfenicol. ¿Por qué tan baja la resistencia? Porque ya el cloranfenicol no se utiliza en todas las sensibilidades de torno. Pero nadie utiliza, aunque sea buena droga, por el miedo a la anemia plástica, ¿no? A la ampicilina, si tú utilizas ampicilina, 1 de cada 4 pacientes son resistentes, igual al cotrimoxazol. Pero todavía hay buena sensibilidad a la cefotaxima, al ciprofloxacin. La resistencia es baja todavía. En este trabajo me interesa, me gusta mucho esto. Esto se refiere a un trabajo mundial que han hecho desde el 64 hasta el 2000, solo con los casos de fiebre tifoidea comprobados. Las drogas que se usan, hemos dicho cloranfenicol, cotrimoxazol, ampiguamoxi, ceftriaxona, cefixima, ciprofloxacino, acitromicina y estionam. Se supone que cuando han testado a ellos no habían cepas multidrogas resistentes, ¿verdad? Pero para testar a ellos ya habían cepas. ¿Qué nos interesa de este trabajo? Han visto, primero han buscado en cuántos días resuelven la fiebre después de empezar el tratamiento. Esta línea. Vean, si tú tomas cloranfenicol, es realmente una tifoidea, tu fiebre todavía va a persistir 5 días y medio. Eso es lo normal. No hay ningún medicamento milagroso que el día siguiente aborte la fiebre. El que más rápido aborta la fiebre es el ciprofloxacin. Casi 4 días dura. El que más tarda es la cefixima, casi 7 días. Entonces, si se fijan estas cifras, ninguno prácticamente hace caer la fiebre en 2 días o en 3 días. El que más cerca está es el ciprofloxacin. Después, ¿quiénes fallan en eliminar microbiológicamente? Seguramente los que más fallan son la cefixima y tienen quizás la citromicina, pero el ciprofloxacino es muy efectivo. Recaídas, se producen bastantes recaídas cuando se trataba con cloranfenicol, con ceftriaxona, con cefixim, pero no con ciprofloxacino. Y estado de portador se quedaban bastantes aquellos tratados con cloranfenicol, ampicilina, cotrimoxazol. Nuevamente, muy pocos con ciprofloxacino. Y en base a eso es que nosotros podemos decir que si buscamos un antibacteriano para un paciente que tiene fiebre tifoidea, seguramente yo pienso en cloranfenicol, pero pienso por cariño nada más al cloranfenicol. Digo, si le doy 50, 70 miligramos kilo peso día o 1 gramo cada 8 horas en los adultos, eso utilizan en muchos lugares de Bolivia todavía, inmediatamente me viene a la cabeza la aplasia medular. Que se presenta en 1 de cada 40.000 es poco, pero existe. No es un sueño, ¿no? Existe. Y uno no sabe quién es este 1 de estos 40.000, o sea que no me arriesgaría. Eso me frenaría a utilizar cloranfenicol. Si pienso en ampicilina, amoxicilina, 80, 100, 80 miligramos kilo peso día, dependiendo cuál de ellos es, o 1 gramo cada 8 horas. Yo voy a decir, le doy amoxicilina, le doy ampicilina, sabiendo que hay un 25% de posibilidades de que falle en el tratamiento. 25% es alto. Entonces, es otro freno. La resistencia creciente que hay. Lo mismo con el cotrimoxazol. 1 de cada 4 me resisten. Hemos visto ahí en Bolivia 1 de cada 4. Con el cloranfenicol, 3 de cada 100 resisten, y el problema de la aplasia. O sea, estos medicamentos casi, por lo menos en mi hospital, no utilizamos más, ¿no? Pero sí tenemos medicamentos como las cefalosporinas de tercera generación cuando el paciente se interna. Es cierto, tienen un costo elevado. La cefotaxima se da generalmente 100 miligramos kilo peso día, en cambio la ceftriaxona 60. O se puede dar en adultos 1 gramo cada 12 horas o cada 6 horas, ¿no? Ceftriaxona cada 12, cefotaxima cada 6. Esto indicado en los casos graves, en los que se han internado. Pero también hay que considerar que la resistencia también está creciendo. En el último dato hemos visto 6%. Este quizás buen antibacteriano, a pesar de que baja la fiebre, tarda en bajar la fiebre.
Hay gran proporción de falla también, de recaídas. Pero es una excelente alternativa cuando vos has internado al paciente y le has dado ceftriaxona y le vas a dar de alta. O cuando el paciente no está tan grave y decides tratarle en su casa. Le das 20 miligramos, no 8. Para diarrea es 8, para infección urinaria es 8. Pero para tifoidea 20 miligramos kilo peso día. O en adultos, 400 cada dosis. Buena alternativa para continuar tratamiento después de la vía parenteral o cuando decides dar por vía oral porque el paciente no está grave y lo vas a tratar en la casa. Generalmente eso usamos. Hay otro medicamento que es el ciprofloxacin. En adultos se da 500 miligramos cada 12 horas. Si vas a dar en niños, 15 a 20 miligramos kilo peso día. El problema son los potenciales efectos secundarios en niños, artralgias, artritis no erosiva, que creo que hay solo en la mente de los médicos, porque en realidad nunca se ha demostrado que sea tan tóxico para los niños. ¿Tiene un costo elevado? No, es relativamente barato. Han visto la erradicación microbiológica es alta, poco porcentaje de recaídas. Es el que baja la fiebre en 3.9 días. En 4 días prácticamente baja la fiebre. Y además hay que dar como la citromicina 5 a 7 días nada más. En vez de dar 14 días con cloramfenicol, 14 días con cefixima, ¿verdad? En los lugares donde hay mucha resistencia a las cefalosporinas, al ciprofloxacino, ha empezado a usarse la citromicina. 8 a 10 miligramos kilo peso día o 500 miligramos en adultos cada día por 7 días. Pero es para las cepas multiresistentes. El costo quizás ya no es tan elevado. Esos son los antibióticos que se utilizan. Pero también es importante cómo prevenimos la tifoidea. Bueno, con todo lo que hemos hablado, cómo se transmite, por dónde entra la tifoidea, es fácil deducir de que la preparación higiénica de los alimentos, la cocción del agua de consumo diario, es sumamente importante para no ingerir salmonelas, ¿no es cierto?, que nos van a producir la fiebre tifoidea. Y además disponer bien las excretas, porque ahí están las salmonelas que proceden de pacientes con tifoidea. Se eliminan por las heces. Y por supuesto que las vacunas, ¿no? Y un poquito vamos a hablar. Vean, en aguas como estas, por ejemplo, totalmente contaminadas, me imagino que si ha defecado en algún baño un paciente con tifoidea y ha contaminado estas aguas, seguro que es un caldo de cultivo para ellas, ¿verdad? Entonces, vacunas también disponemos. Bueno, estas ya no disponemos, porque la primera vacuna que salió para tifoidea era a partir de una salmonela muerta. Muerta por calor o por forma química con acetona. Se daba por vía intramuscular, no era muy efectiva, menos del 50% de efectividad, y con efectos adversos frecuentes como dolor en el lugar, edema, síntomas sistémicos. Como era intramuscular, producía dolor, igual que la vacuna para coronavirus. Muchos de nosotros hemos sentido dolor en el lugar, ¿no? Con esta se sentía más dolor, había más fiebre, más escalofríos, más cefalea. Actualmente ya no se utiliza porque esta es la que ha reemplazado. Una vacuna con bacterias vivas pero atenuadas. ¿Qué significa atenuadas? Bacterias a quienes se ha sacado la patogenicidad, pero siguen siendo inmunógenas, ¿no? Entonces es una vacuna adecuada. La cepa es el TI-21A. Se puede utilizar desde los 6 años de edad. Y es fácil. Das el primer día una tableta, el segundo, el tercer día, el quinto, el séptimo día. 4 dosis. Vean, pasado un día, 4 veces. Y refuerzo a los 5 años. Y vean que tiene buena efectividad para proteger. Los primeros 3 años, antes de dar el refuerzo, 96% todavía están protegidos. Pero cuando van a recibir el refuerzo, la protección es del 50%. Nomás. Hay una vacuna intramuscular también. Esta vacuna intramuscular, parenteral, está basada en ese polisacárido, los puntitos rojos que les dije, el antígeno B. Eso se inyecta y eso genera anticuerpos contra el antígeno B. Y se puede administrar desde los 2 años de edad, porque los menores de 2 años no responden a los polisacáridos como vacuna.
hay que ser mayor de 2 años. Una sola dosis se da, pero el refuerzo cada 2 años. Su protección, después de los 2 años de haber recibido, o sea, cuando vas a recibir tu refuerzo, cae al 60%. Por eso han hecho una vacuna conjugada de este antígeno capsular, unido a una proteína, que es la exotoxina de la pseudomonas. El antígeno B más esa exotoxina, que es una proteína de la pseudomonas. Y al unir un polisacárido, que es el antígeno B, con una proteína, lo han convertido en un antígeno poderoso, en un antígeno completo, que se puede dar a menos de 2 años incluso, con una protección, vean, elevada, ¿no? 92%, con administración parenteral, decíamos, intramuscular, pero hay que reforzar cada 2 años. Y eso es tifoidea, no es tema de otro mundo. Creo que aquí por lo menos el objetivo era de que aprendan en quiénes pensar en tifoidea, cómo hay que abordar y cómo tratar y cómo prevenir. Eso es lo más importante. Y creo que si no percibo mal, hemos entendido todo eso, ¿verdad? No digan tifoidea cuando el paciente tenga menos de 4 días de fiebre, se van a equivocar fácilmente. No, siempre es mejor cumplir esos criterios, ¿no? Y además la investigación a través de laboratorio siempre hacer en forma bien gradual. Un hemograma al inicio, hacerle después un Vidal cuando hayan pasado 7 días de fiebre, y en ese interín esperar que crezcan los cultivos, ¿no? Y si tienes posibilidad de un PCR, también hacer un PCR. Siempre es bueno tener el diagnóstico exacto. Y tratar con los antibióticos más adecuados. Si tiene más de 12 años el paciente, probablemente el ciprofloxacino sea la opción número 1. Si tiene menos de 12 años, es muy probable que si es ambulatorio, la cefixima. Y si estás internado, es por algo, ¿no? Porque debe estar grave. Por vía endovenosa, generalmente la ceftriaxona o la cefotaxima también se puede dar. Nosotros no nos hemos encontrado todavía con salmonelas que resistan a todos esos antibióticos, como para usar acitromicina. No usamos todavía. Y las vacunas es para ir a aquellos lugares donde hay mucha salmonelosis, ¿no? 10 días, 15 días antes hay que hacer la vacunación para ir ya con buena cantidad de anticuerpos. Muy bien, jóvenes. El próximo lunes tenemos clase de fiebre reumática, ya también es otro tema interesante. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les pueda quizás responder. Bueno, si no tienen preguntas, entonces nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Chao, chicos. Ya, doctor, gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao.